comunicación entre la fosa pterygo-palatina con la cavidad nasal. Entonces, ¿quién es el principal destino de la cavidad nasal? La fosa pterygo-palatina. Entonces, tenemos que ver qué encontramos en la fosa pterygo-palatina que me van a servir para la cavidad nasal. Aquí lo vamos a encontrar nervios y arterias, ¿cierto? Entonces, ¿qué nervios nos vamos a encontrar en la fosa pterygo-palatina? ¿Quién es el habitante nervioso maxilar principal de la fosa pterygo-palatina? ¿Ah? Nervio maxilar. El nervio maxilar, pues, o sea, el quinto 2. Entonces, el quinto 2 tiene varias ramas, ¿no? Varias ramas. Todas no se van a la cavidad nasal. ¿Cuáles son las ramas que se van? Que son ramas del quinto 2 que se van a ir hacia la cavidad nasal. Ahí tenemos al nervio nasopalatino, al nervio nasal posterior lateral, ¿correcto? Entonces, estos dos nervios son los que van a distribuirse para la pared medial y para la pared lateral. Entonces, este nervio nasopalatino, ¿a dónde se va a ir? ¿A la pared medial o a la pared lateral? A la pared medial. Es decir, entonces, que este nervio nasopalatino es el nervio principal que me va a inervar, ¿qué cosa? La parte del tabique nasal. Va a inervar el tabique nasal. Mientras que el otro nervio, que es el nervio nasal posterior lateral, es la que va a estar inervando la parte de los cornetes y los meatos. ¿Por qué se llama nervio nasal posterior lateral? Nervio nasal, porque está pues en la cavidad nasal. Posterior lateral, quiere decir que de esta pared lateral va a inervar la parte más posterior. ¿Estamos? Pero ¿quién va a complementar la otra parte de la inervación? Pues van a venir otros nervios, como uno que viene bajando por acá, por delante, y otro que viene bajando por atrás, a través de un agujerito que se encuentra justamente en este hueso. ¿Qué hueso sería este que está acá? El etmoides. Entonces, el etmoides tiene la parte de la lámina cribosa del etmoides, ¿cierto? Pero aquí adelante y aquí atrás tiene dos agujeritos que se llaman los agujeros etmoidales. El agujero etmoidal anterior y el agujero etmoidal posterior. Entonces, a través de este agujero etmoidal anterior, ¿quién bajará? Bajará el nervio etmoidal anterior. Y a través del agujero etmoidal posterior, el nervio etmoidal posterior. Entonces, estos nervios etmoidales complementan la inervación tanto de esta pared lateral como la parte del tabique nasal. Pero como vienen de arriba hacia abajo, solamente le alcanza para poder inervar el territorio más superior del tabique nasal y el territorio más superior de esta pared lateral. ¿Y quién es la parte más superior de esta pared lateral? El cornete superior. Este es el cornete medio y este es el cornete inferior. Entonces, el cornete medio y el cornete inferior reciben ramas del nervio nasal posterior lateral, ¿cierto? Inclusive se llama nervio nasal posterior lateral superior, es un nombre completo. ¿Ah? Mientras que la parte, nervio nasal posterior lateral, nada más, sí, ese es la arteria. Nervio nasal posterior lateral. Mientras que la parte más superior, que está representado por el cornete superior, complementa la inervación los nervios etmoidales. Se supone que estos nervios etmoidales, miren, vienen desde la parte interna, ¿no? Porque están atravesando los agujeros etmoidales. Entonces, rama de quién creen que será el nervio etmoidal anterior y el nervio etmoidal posterior. Rama de quiénes son. ¿Quiénes serían? Del quinto 1. ¿Quién es el quinto 1? El nervio oftálmico. Es decir, antes de que ese nervio oftálmico atraviese la fisura orbitaria superior, suelta estas dos ramitas.
que se llaman los nervios etmoidales, anterior y posterior, que solamente van a inervar la parte más superior, tanto de la cara medial, que es el tabique nasal, como de la pared lateral, donde se encuentra el cornete superior. ¿Estamos? El 80%, digamos, de la inervación del tabique nasal, ¿quién es? El nervio nasopalatino. ¿Y cuál es el nervio principal de la pared lateral de la fosa de la cavidad nasal? El nervio nasal posterior lateral. Estos dos nervios son ramas de ¿quién? Ramas del quinto 2, que están saliendo del ganglio pterigopalatino. ¿Por qué? Porque estos nervios no solamente van a recoger la sensibilidad, sino también se van a encargar de llevar la información parasimpática, ¿no es cierto?, hacia la zona donde va. ¿Por qué? Porque en la pared medial y en la pared lateral hay actividad glandular, hay glándulas nasales que secretan moco. Entonces, esas glándulas nasales, pues no lo vamos a ver, no es como ver a la glándula parótida o a la glándula submandibular. No podemos ver a las glándulas nasales, pero sabemos que tienen actividad porque la cavidad nasal es una zona donde hay mucosidad, donde hay moco. Entonces, esa actividad glandular, recuerden que recibe inervación parasimpática y reciben inervación de tipo simpática, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de inervación parasimpática y simpática, tenemos que recordar que en la fosa pterigopalatina, de donde están saliendo estas ramas, había un ganglio, ¿cierto? Un ganglio visceral, un ganglio nervioso con función visceral. ¿Cómo se llamaba ese ganglio? El ganglio, ya se olvidaron, el ganglio pterigopalatino, pues el ganglio pterigopalatino. Por eso es que la clase pasada habíamos dicho que algunas de las ramas salen del ganglio pterigopalatino y otras ramas salen directamente del quinto 2. Aquellas que salen del ganglio pterigopalatino es porque van a llevar consigo inervación simpática y parasimpática. Y aquellas que salen directamente del quinto 2 son aquellas que solamente van a recoger sensibilidad. Estos nervios, el nasopalatino y el nervio nasal posterior lateral, como se van a un lugar donde hay sensibilidad, pero también hay actividad secretora, entonces necesitan salir del ganglio pterigopalatino. Son ramas del quinto 2, pero que salen del ganglio pterigopalatino. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, eso sería con respecto a la inervación. Ahora, la irrigación de esta pared, de esta cavidad nasal, irrigación, va a estar a cargo de ¿quién? De la arteria esfenopalatina, ¿cierto? La arteria esfenopalatina. ¿Qué cosa es la arteria esfenopalatina? La arteria esfenopalatina viene a ser la rama terminal de la arteria maxilar. Es la rama terminal de la arteria maxilar. Entonces, la arteria maxilar, luego de dar todas las ramas colaterales, ¿cierto? A ver, mencióname una rama colateral de la arteria maxilar. Una de las ramas colaterales de la arteria maxilar. A ver acá, una de las ramas de la arteria colaterales de la arteria maxilar. De las 15 ramas que hay, mira, tiene 15 ramas. Una sola rama. ¿Cuál es? Meningia media. La arteria meningia media, la meningia accesoria, la alveolar, reterina, la alveolar inferior, la bucal, ¿no? ¿Han visto la alveolar posterior, la infraorbitaria? Son como 15 ramas, ya. ¿Esas qué cosas son? Son ramas colaterales, ¿cierto? Que nacen en la fosa infratemporal, que son la primera y la segunda porción de la arteria maxilar, y en la tercera porción ya se encuentra en la fosa pterigopalatina, y es allí donde da las otras ramas colaterales, para finalmente dar su rama terminal. ¿Cuál es la rama terminal de la arteria maxilar? La arteria esfenopalatina. ¿Ah? La arteria esfenopalatina es la rama terminal de la arteria maxilar, y justamente es la arteria que se dirige ¿hacia dónde? Hacia la cavidad nasal. ¿Estamos? Entonces, es una arteria que viene desde atrás hacia adelante, es decir,
yo tengo acá la cavidad nasal y en este territorio más o menos es el territorio de la fosa pterigo-palatina. Entonces la arteria esfenopalatina es una arteria que se asoma hacia la cavidad nasal desde atrás y atraviesa ¿qué agujero? ¿Qué agujero atraviesa? ¿Cuál es el principal agujero que comunica la fosa pterigo-palatina con la cavidad nasal? ¿Cómo se llama? ¿El infratemporal? El agujero esfenopalatino, para arriba. acabo de decir hace un rato. Entonces, el agujero esfenopalatino es el espacio que permite el paso de vasos y nervios que vienen de la fosa pterigo-palatina hacia la cavidad nasal. Es el agujero que comunica la fosa pterigo-palatina con la cavidad nasal. ¿Estamos? Entonces, si te pregunta cuál es el contenido, ¿no? Si te dicen un tumor a nivel del agujero esfenopalatino, ¿cuáles son los elementos anatómicos que estarían comprimidos allí? ¿Cuáles serían? La arteria esfenopalatina. ¿Quién más? El nervio nasopalatino. ¿Quién más? El nervio nasal posterior lateral. Pues son esos nervios. Las ramas del quinto 2 y la rama final de la arteria maxilar, que es la arteria esfenopalatina. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, estos tres elementos llegarán a la cavidad nasal. Entonces, cuando viene esa arteria esfenopalatina, desde la parte posterior, ingresa a la cavidad nasal, se va a encontrar con una pared medial y se va a encontrar con una pared lateral. Entonces, cuando mira a la pared medial, le va a dar una rama a esa pared medial. ¿Cómo se llama esa arteria? Se llama la arteria septal o arteria para el tabique nasal, o también le llaman arteria septal posterior. ¿Y la otra rama cuál va a ser? La arteria nasal posterior lateral, igual que el nervio. Entonces, la arteria septal es la que se va a irrigar, ¿qué cosa? El tabique nasal, es la principal. Y la que irriga la pared lateral, donde están los cornetes y los meatos, ¿cómo se va a llamar? La arteria nasal posterior lateral. Entonces, igualito que el nervio, son las arterias principales, pero no les alcanza para poder irrigar todo el tabique nasal o toda la pared lateral. ¿De quién van a necesitar? Van a necesitar en la pared lateral, igualito, acá miren cómo viene bajando, la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior. Entonces, estas arterias, ¿qué cosa van a irrigar? Irrigarán la pared lateral, pero la parte más superior, nada más. ¿Estamos? ¿Quién más ayuda a dar esa irrigación? Pues esta arteria que está atravesando este agujero. ¿Cómo se llama esta arteria? La arteria palatina mayor. Entonces da una ramita antes de que se meta por el agujero palatina mayor, da una rama que discurre más que todo por la parte del piso de la cavidad nasal. ¿Quién más le va a dar una ramita? Una arteria que viene viajando por el labio superior. ¿Quién es esa arteria? La arteria labial superior. ¿Rama de quién es esa arteria? Rama de la arteria facial. La arteria labial superior es una rama de la arteria facial. Entonces la arteria labial superior viene viajando por el labio superior y da una ramita que se mete al tabique nasal. O sea, viene desde la parte de la cara y se mete hasta la parte más anterior del tabique nasal. Entonces son complementarias estas arterias, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que a nivel del tabique nasal, viene la arteria septal, se junta con la arteria etmoidal anterior, se anastomosa con la arteria etmoidal posterior, se anastomosa con la arteria del tabique que viene a ser rama de la arteria labial superior, rama de la facial, y también una ramita de la arteria palatina mayor. Entonces acá va a pasar una anastomosis que se conoce con el nombre del área vascular o llamada plexo de Kieselbach. El plexo de Kieselbach, que hoy en día se le conoce con el nombre del área vascular, que es una zona de anastomosis de varias arterias y es el que me va a originar
cuando se lesiona, ¿qué cosa? El sangrado o la epístasis nasales anteriores. Sangra la parte más anterior del tabique nasal, donde se ha estimulado a esa área vascular, que lo conforman varias arterias. ¿Quiénes? La rama septal de la arteria esfenopalatina, la arteria etmoidal anterior, la arteria etmoidal posterior, una rama de la arteria palatina mayor y una rama de la arteria labial superior. Todas ellas se anastomosan en la punta del tabique nasal, ¿ya? Entonces, pero si el sangrado viene de acá, viene de la arteria esfenopalatina, ¿cierto? Esa hemorragia se conoce como la hemorragia nasal posterior, ¿ya? Esta sí es difícil de poder controlar, porque acá podemos fácilmente poner un algodón, ¿no? Comprimir esta zona y va a dejar de sangrar en unos minutos. Pero ¿cómo llegamos a esta? Tendría que ponerse todo un tapón desde las fosas nasales y llegar hasta dónde. Tengo que llegar hasta el agujero esfenopalatino, donde se está asomando la arteria esfenopalatina, para poder controlar el sangrado nasal posterior. Entonces, ¿cuál es el más difícil de controlar? ¿El sangrado nasal anterior o el sangrado nasal posterior? ¿La epístasis anterior o la epístasis posterior? Una epístasis posterior o sangrado nasal posterior. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, las arterias y los nervios para la cavidad nasal, como ven, vienen de la fosa pterigopalatina, que es donde se encuentra el quinto 2 y donde se encuentra la tercera porción de la arteria maxilar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vemos acá esta zona del tabique nasal. Esto sería el seno frontal. Acá estaría el seno esfenoidal. Entonces, el seno frontal, el seno maxilar y las cerillas etmoidales anteriores y medias van a estar desembocando ¿dónde? En el meato inferior. Miren, acá se ha cortado el cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. ¿Estamos? ¿Qué cosas son los cornetes? ¿Son cartílagos? ¿Son huesos? ¿Son músculos? ¿Qué cosas son los cornetes? ¿Qué cosas son los cornetes? ¿Cartílagos o huesos? ¿Ah? ¿Qué son los cornetes? A ver allá, ¿qué cosas son los cornetes? ¿Cartílagos o huesos? ¿Ah? ¿Qué son? Son huesos, pues son huesos. Pero no lo ven en la práctica como hueso. ¿Por qué? Porque esos cartílagos están recubiertos por mucosa, ¿no? Entonces, por eso es que acá ven la parte ósea, mire, ven más clarita, y todo lo que está revestido por ese epitelio respiratorio. Entonces, mira, este sería el cornete superior que se ha cortado para poder ver acá el meato superior. Por arriba del cornete superior, esta zona se conoce con el nombre del receso esfenoetmoidal. Se llama receso esfenoetmoidal, como ves acá, mira, la flechita, ¿qué cosa está indicando? La desembocadura de este seno. ¿Qué seno es este que está acá? El seno esfenoidal. Entonces, el seno esfenoidal, ¿dónde desemboca? Desemboca en el receso esfenoetmoidal. Una inflamación a nivel del receso esfenoetmoidal, ¿cuál de los ¿cómo se llama? Senos paranasales estaría comprometido? O sea, no podría drenar. El seno esfenoidal, ¿ya? Esto que está acá se ha cortado el cornete inferior para poder ver qué cosa, el meato inferior. Entonces, en este meato inferior vamos a ver la presencia, ¿no?, de un levantamiento de la mucosa a nivel del meato medio, que significa la presencia de una parte ósea, como de un crecimiento óseo del etmoides, ¿correcto? Porque hemos dicho que el cornete superior y el cornete medio son parte del etmoides. En cambio, el cornete inferior es un hueso independiente de la cara. Entonces, esa parte ósea crecida, ¿no?, a nivel del etmoide se conoce con el nombre de la bula etmoidal. La bula etmoidal. Entonces, ¿qué cosa es la bula etmoidal? Es una parte, ¿no?, ósea del etmoide. Es un crecimiento óseo del etmoides que se encuentra a nivel del meato medio.
y que se encuentra, ¿qué cosa? Con agujeros, como lo ves acá. Hay agujeritos, ¿ya? Estos agujeritos, ¿qué cosa representan? Representan la desembocadura de las celdillas etmoidales anteriores y medias, ¿ya? Desemboca más de las celdillas etmoidales medias, más de las celdillas etmoidales medias. Eso quiere decir, cuando tú veas la bula que se ve en la práctica, no vas a ver tanto los agujeritos, pero esa bula etmoidal significa que allí se están abriendo la desembocadura de las celdillas etmoidales medias. ¿Listo? Y esto que está acá, miren, esta es como una especie de caminito. Esta zona que está acá se conoce con el nombre del hiato semilunar, ¿ya? El hiato semilunar. En este hiato semilunar tiene que ver con la desembocadura de este seno paranasal, que viene a ser el seno frontal, y de este otro seno que debe estar en la profundidad del hueso maxilar, que vendría a ser el seno maxilar. Acá hay una apertura que significa la desembocadura del seno maxilar. Por eso es que en el meato medio, ¿quién desemboca? El seno frontal, el seno maxilar y las celdillas etmoidales anteriores y medias. Entonces, una inflamación de esos senos paranasales es lo que se conoce con el nombre de la sinusitis. Cuando hay una inflamación de varios senos paranasales, hablamos de una pansinusitis. Entonces, un cuadro inflamatorio a nivel del seno medio, es decir, que está congestionado. Y cuando está congestionado, entonces va a haber dificultad de que esos senos paranasales puedan desembocar en su respectivo meato. Entonces hay una congestión. Y cuando hay esa congestión, es donde hay pues una pulsación, dolores de cabeza, compresión, presión a nivel de esa zona. Entonces, si hay una sinusitis que compromete el meato medio, ¿cuáles son los senos paranasales que estarían comprometidos? El seno frontal, el seno maxilar y las celdillas etmoidales anteriores y medias, ¿correcto? Si hay una congestión a nivel del meato inferior, ¿quién no podría desembocar acá? ¿Quién no podría desembocar acá? El conducto nasolacrimal. ¿Por qué? Porque allí está desembocando el conducto nasolacrimal. Entonces, si está inflamado, está congestionado, no habría una desembocadura del conducto nasolacrimal, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser con respecto a los senos paranasales, que son cavidades huecas recubiertas por mucosa, ayudan a aligerar el peso de la cabeza. Si no existieran estos espacios que son los senos paranasales, nuestra cabeza estaría sobre la mesa, ¿ya? Sirven para poder aligerar el peso del cráneo. Muy bien, vamos a ver acá. Esta zona, cuando uno entra hacia la cavidad nasal, estamos observando, viendo acá, esta sería parte de la pared medial. Miren, ve, acá se ve clarito el seno frontal, acá se vería el seno esfenoidal, y aquí hay varios senitos, ¿cierto? Que desemboca, que serían las celdillas etmoidales, ¿no es cierto? Entonces, esta zona que está aquí, miren, ve, esta es la zona de la nariz, ¿correcto? Vemos la entrada hacia la cavidad nasal. Aquí vamos a encontrar una elevación de la mucosa que se conoce con el nombre del limen nasi, con LI, limen nasi. ¿Qué cosa es el limen nasi? Es una zona de transición entre este epitelio, que es el epitelio respiratorio, que es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con este otro epitelio que está acá, donde vemos pelitos que se llaman las vibrisas. Esta zona que está acá es un epitelio escamoso, se conoce con el nombre del vestíbulo nasal. O sea, el vestíbulo nasal sería pues la puerta de entrada hacia la cavidad nasal. ¿Qué encontramos allí? Las vibrisas, que son las que van a capturar algún elemento extraño que entra, pues, ¿no?, a la cavidad nasal, ¿cierto? Y que luego lo expulsamos como moco, ¿cierto? Entonces, para eso sirven
como una especie de filtrador esas vibrisas. Cuando tú pasas la zona de este epitelio escamoso, ya te encuentras con ese epitelio respiratorio. Mientras que acá en el techo, ¿qué cosa hay? Un epitelio olfatorio, porque acá se encuentran los filetes olfatorios. Mira, acá está el cerebro, mira la cercanía del techo, porque toda esta parte es el etmoides. Entonces, trabajar en el techo de la cavidad nasal, puede haber una perforación, como ha habido en esos casos, ¿no?, a través de la lámina clivosa del etmoides y lesionar a esta parte del cerebro o lesionar a las arterias que están descansando a nivel del lóbulo frontal, provocar, ¿no?, problemas en el paciente hasta la muerte, ¿ya? Entonces la zona del techo es la zona más vulnerable. ¿Qué parte? El etmoides, la lámina clivosa del etmoides, ¿ya? Entonces esto ya hemos explicado con respecto a la irrigación. Entonces la irrigación proviene de la arteria carótida externa a través de la arteria maxilar, pero también proviene de las arterias etmoidales anteriores y posteriores, que vienen a ser ramas de la arteria oftálmica. Y la arteria oftálmica viene a ser una rama ¿de quién? De la arteria carótida interna. Entonces la irrigación de la cavidad nasal depende de la carótida interna y de la carótida externa. Ya hemos explicado cómo es la irrigación a nivel del tabique, donde la arteria principal es la arteria septal, y en la parte de la pared lateral es la arteria nasal posterior lateral. Ambas son ramas ¿de quién? Ambas son ramas de la arteria esfenopalatina. Entonces, cuando hay una trombosis, por así decirlo, de la arteria esfenopalatina, la necrosis estaría tanto en el tabique como en la pared lateral. ¿Por qué? Porque de ellas depende la irrigación por la arteria esfenopalatina. ¿Dónde estaría la trombosis de la arteria esfenopalatina? A nivel pues del agujero esfenopalatino, que es donde, ¿no?, nace esta arteria esfenopalatina para irse hacia la cavidad nasal. ¿Estamos? Bien. Y hemos visto la inervación. Ahí están esto es inervación, no es inervación sensitiva, sino que es la parte sensorial, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el nervio olfatorio. O sea, entran estos filetes olfatorios ya dentro de ¿cómo se llama?, de la cavidad craneal. Se encuentra esta zona que es el bulbo olfatorio, de donde nace el nervio olfatorio. Esto ya es parte de neuroanatomía. Pero ahí se ve, mira, ven cómo está ingresando por el agujero esfenopalatino, el nervio nasopalatino para el tabique y el nervio nasal posterior lateral para la pared lateral. ¿Es suficiente? No es suficiente. Vienen otros nervios como el nervio etmoidal anterior o el nervio etmoidal posterior, o vienen también, ¿no?, estas ramas, por ejemplo, del nervio inclusive infraorbital, ¿no? La rama nasal, ¿no?, se mete un poquito hacia la parte del ala de la nariz, pero por dentro, ¿no?, va dejando ramitas al inicio nada más de la cavidad nasal, ¿ya? Ese mismo nervio nasopalatino, luego de dar inervación al tabique nasal, es por donde va a estar saliendo por este agujero, que es una fosa, ¿no?, que se encuentra entre los incisivos, que ustedes lo han visto en la parte del cráneo. ¿Cómo se llama esa fosa? La fosa incisiva, la fosa incisiva. Entonces, por esa fosa incisiva, ¿quién viene apareciendo? El nervio nasopalatino. Por eso se llama nervio nasopalatino, porque va a inervar la cavidad nasal, pero también va a inervar el paladar, la encía palatina, de canino a canino, ¿cierto? ¿Okay? Por eso se llama nervio nasopalatino, ¿ya? Ahora, no va a venir ninguna pregunta de esto de tórax ni abdomen, ya sí que no se lo sabe. Además, ella escuchó la clase de morfolo, ella sabe. Ya, entonces miren acá la cavidad oral, la cavidad oral, que podemos practicar en nuestra propia boca. Vamos a practicar con nuestra lengua. La parte de la cavidad oral tenemos a las piezas dentarias, ¿cierto? Las piezas dentarias es un órgano que va a dividir la cavidad oral en dos zonas. Cuando tú cierras tus piezas dentarias,
se llama la oclusión de las piezas dentarias. Cuando tú haces juntar a tus piezas dentarias, tú vas a tener dos espacios. Un espacio por delante de tus dientes y otro espacio por detrás de tus dientes. El espacio que está por delante de tus dientes estaría entre tus dientes y tus labios. Esa zona se llama el vestíbulo de la boca. Ese es el vestíbulo de la boca. Entonces, los dientes tienen las caras que miran hacia el vestíbulo, por eso se llaman esas caras vestibulares de los dientes. Y las encías, que es parte del tejido de sostén del diente, o sea, el diente cómo se sostiene, por su articulación con el hueso. A eso se le llama alveolo. Alveolo. Cada diente tiene su alveolo. ¿Estamos? Cuando hablamos de piezas anteriores, nos referimos a las piezas que van de canino a canino, que es lo que conocemos como los colmillos. El Drácula, ya, esos colmillos son los caninos. Entonces, de canino a canino son los dientes anteriores. ¿Y cuáles son los dientes posteriores? Pues las premolares, antes de las molares, que son las piezas más gorditas. ¿Estamos? Entonces, de canino a canino le llamamos piezas anteriores, y las piezas posteriores serían premolares y molares. Entonces, el tejido que sostiene, te decía, al diente, ya sea anterior o posterior, es gracias a su articulación con su alveolo y gracias a la encía que rodea ese diente. Entonces, si analizamos nuestros dientes superiores, ¿cierto? Tienen dos encías que los soportan. Una encía que mira hacia adelante. Cuando tú sonríes y muestras tus encías, son las encías que están mirando hacia el vestíbulo de la boca, ¿cierto? Entonces yo tengo las encías vestibulares superiores y las encías vestibulares. Esto no es la encía es lo que está por dentro. Entonces, ¿qué son? Labios, labio superior, labio inferior. Las encías son estas estructuras que, digamos, que tienen una estructura mucho más firmes y duras que los labios y que son las estructuras que soportan a los dientes. Esas son las encías vestibulares. Pero también están las encías que miran o que protegen al diente por su cara posterior, que es diferente en los dientes superiores que en los dientes inferiores. Si analizamos los dientes superiores, la encía que mira hacia adelante es la encía vestibular, porque mira el vestíbulo. Pero la encía de atrás, ¿cómo se llamará? La encía palatina, porque es la que está mirando hacia el paladar, ¿cierto? Entonces, a ver, con tu lengua, tócate tus encías palatinas. Esas son tus encías palatinas. Las encías vestibulares, todo lo que está por delante. Las encías vestibulares. Ahora, de las piezas dentarias inferiores, encías vestibulares. Encías vestibulares. Y las encías que están mirando atrás de las inferiores, ¿están mirando al paladar? No. ¿A dónde están mirando? A la lengua. Entonces se llama encía lingual. Encía lingual. ¿Todos lo han identificado? Ya está. ¿Por qué es importante eso? Porque tienen que saber qué nervio va a la encía vestibular, a la encía palatina o a la encía lingual. ¿Estamos? Ahora, las piezas superiores y las piezas inferiores, llámese su alveolo, llámese su encía y el diente, ¿no? Las de arriba, las superiores, son vecinos a la fosa pterigo-palatina, mientras que las inferiores son vecinos a la fosa infratemporal. Entonces, la inervación de la parte superior, llámese dientes, alveolo, encía vestibular y encía palatina, ¿de dónde vienen esos nervios? ¿Ramas del quinto 2 o ramas del quinto 3? Ramas del quinto 2. Y acá abajo serán ramas del quinto 3. Y coincide porque estas están en el tercio inferior, donde es territorio del quinto 3. Y este es tercio medio, donde es territorio del quinto 2. Entonces ya de por sí tienen que ser ramas del quinto 2 o ramas del quinto 3 para todo lo que es sensibilidad, porque son nervios sensitivos. El diente, el alveolo, su encía no reciben inervación motora, ¿cierto? O cuando te duele, no te va a doler el músculo en una muela, te duele porque la carie llega pues, a una estructura nerviosa sensitiva. Entonces yo como tengo que saber, ya me aprendí cuáles son las ramas del quinto 2 y cuáles son las ramas del quinto 3,
para las piezas dentarias superiores, ¿a qué nervio voy a tener? Voy a tener a los nervios alveolares, ¿cómo se llaman? Alveolares. Nervio alveolar anterior, alveolar medio y alveolar posterior. Y para la encía palatina, ¿a quién voy a tener? Al nervio nasopalatino y al nervio palatino mayor. Y ahí tengo a las ramas del quinto 2. Entonces acá, esto por ejemplo que está acá, es la parte ósea. Mira, ve, esta es la apófisis palatina del maxilar y esta es la lámina horizontal del hueso palatino. Acá está su fisura que se encarga de unir, ahí están articulándose los dos. Todo esto, ¿qué cosa es? El paladar duro. Entonces, si hay una fisura a nivel del paladar duro y te preguntan cuáles son los huesos comprometidos, sería la apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino. Y allí tú has identificado a esta fosa, has identificado a este agujero y a estos agujeritos que están aquí abajo, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto que está acá? La fosa incisiva. ¿Quién debe estar apareciendo por acá? El nervio nasopalatino. Entonces, ese nervio nasopalatino se va a encargar de inervar a las piezas dentarias anteriores. No a las piezas, sino a qué parte? Su encía palatina. Entonces, la encía palatina de colmillo a colmillo es inervado por el nervio nasopalatino. Y la encía palatina de las piezas posteriores, ¿quién se va a encargar de inervar? El nervio que viene apareciendo por este agujero, que es el agujero palatino mayor. Entonces, el nervio palatino mayor inervará complementando lo que no puede inervar el nervio nasopalatino. Entonces, la inervación de la encía palatina es compartida por dos nervios, el nasopalatino y el palatino mayor. De canino a canino nasopalatino y las molares, el nervio palatino mayor. Estamos hablando de la encía palatina. Y el nervio palatino menor, ¿hacia dónde se va? Hacia el paladar blando. Hacia el paladar blando. Entonces, si te dicen, se quiere hacer una sutura a nivel de la encía palatina de los dientes anteriores, ¿qué nervio voy a bloquear? El nervio nasopalatino, ¿correcto? Si quiero hacer una sutura a nivel de la encía palatina de molares, ¿qué nervio voy a bloquear? El nervio palatino mayor. Quiero colocar un piercing en la úvula, ¿qué nervio tengo que bloquear? El nervio palatino menor. O capaz hasta un arete si quieren colocar. No, así se hace, pues. ¿Qué nervio voy a bloquear? El nervio palatino menor. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, eso es en relación a la inervación. Pero como de hecho que va a sangrar, ¿cierto? Entonces tiene que haber arterias. ¿Y esas arterias de dónde vienen? Si este territorio tiene que ver con el quinto 2, que está en la fosa pterigo-palatina, entonces las ramas que se van acá, que van a venir acá, ¿de dónde van a venir? ¿De dónde vienen esas arterias? ¿Ah? ¿Cuál será su origen? La arteria maxilar, pues, que se encuentra en la fosa pterigo-palatina. ¿Qué parte? La tercera porción. Entonces ahí vamos a encontrar a la arteria palatina descendente, ¿no? Rama de la arteria maxilar en la tercera porción que está en la fosa pterigo-palatina. Entonces, esa arteria palatina descendente da dos ramas, la arteria palatina mayor y la arteria palatina menor. La arteria palatina mayor, que viene apareciendo por el agujero palatino, es la encargada de irrigar prácticamente todo el paladar duro. Y la arteria palatina menor, ¿quién se va a encargar de irrigar? Todo el paladar blando. ¿Estamos? Entonces, si tienes una herida a nivel del ¿cómo se llama? Del paladar duro, ¿no? Esa va a sangrar ¿por qué arteria? Por la arteria palatina mayor. Y el paladar blando por la arteria palatina menor. Y ahí están los espacios, ¿no? Los espacios por donde vienen apareciendo, ¿no? La arteria en sí es un VAM, pues acá es el VAM palatino mayor y el VAM palatino menor. En cambio acá no hay VAM nasopalatino, acá solamente viene saliendo el nervio nasopalatino. ¿Estamos? El nervio nasopalatino, ¿ya? En la mandíbula, ¿qué cosa vamos a identificar en la mandíbula?
vamos a identificar el conducto mandibular, ¿cierto? Entonces, ese conducto mandibular permite el paso de ¿qué? Del nervio del bando alveolar inferior. Entonces, por eso tiene que ver con ¿quién? Con el quinto 3, ¿no? Entonces, por acá viene bajando el nervio alveolar inferior, pero antes da una ramita que se llama el nervio miloioideo, para el músculo miloioideo. Entonces, ese nervio alveolar inferior que atraviesa el conducto mandibular dentro del hueso se va a dividir en dos ramas. En una rama que se quedará para los dientes anteriores inferiores y en una rama que sale por el agujero mentoniano. ¿Cuáles son las dos ramas del nervio alveolar inferior? La incisiva. El nervio incisivo y el nervio mentoniano. ¿Cuál es el nervio que sale? El nervio mentoniano. ¿Para qué sale ese nervio mentoniano? Para dar inervación sensitiva. Para dar inervación sensitiva. ¿A qué parte? ¿Al músculo o a la piel? A la piel. ¿A la piel de dónde? Del mentón y del labio inferior. Entonces, si tú quieres hacer una reparación, una cirugía a nivel del labio inferior, ¿qué nervio tienes que bloquear? El nervio mentoniano. ¿Quieres hacer una cirugía a nivel de la piel del mentón? ¿Qué nervio tienes que bloquear? Al nervio mentoniano. No vas a bloquear al nervio alveolar inferior porque tú solamente quieres bloquear la sensibilidad de ese territorio. Si tú bloqueas al nervio alveolar inferior, estarías bloqueando todas las piezas dentarias inferiores y no es necesario, ¿cierto? ¿Ya? El nervio alveolar inferior ya es dentro del campo odontológico. ¿Por qué? Porque ese nervio alveolar inferior te va a recoger la sensibilidad de las piezas dentarias posteriores, su diente y también su alveolo, su parte ósea, ¿ya? En cambio, el nervio incisivo hará lo mismo, pero de las piezas dentarias anteriores. El mentoniano es la que se va para la piel y para la encía, perdón, para la piel y para la mucosa del labio inferior. O sea, el labio inferior por dentro y por fuera es el nervio mentoniano. Y el labio superior por dentro y por fuera, ¿quién es? El infraorbitario. Ojo con esa pregunta. Si yo quiero suturar el labio inferior, ¿qué nervio bloqueo? El mentoniano. Si quiero suturar el labio superior, ¿a quién bloqueo? El infraorbitario, porque el labio superior es parte del tercio medio de la cara. Y el tercio medio de la cara está a cargo del quinto 2. ¿Ya? Y ahí tenemos el vestíbulo bucal, la hendidura bucal, que es como la hendidura palpebral, es la apertura, donde te metes tus alimentos, se forma el bolo alimenticio y es el bolo alimenticio donde cae hacia la zona de la orofaringe. Entonces, igualito como en la cavidad nasal, que hay una comunicación, la cavidad oral se comunica con la orofaringe a través del istmo bucofaringe, antes llamado istmo de las fauces, ¿cierto? Entonces, ese istmo bucofaringio va a estar delimitado por dos repliegues. Por el repliegue palatogloso, por la úvula, ¿no? Y por la base de la lengua. Creo que eso lo hicimos en la clase anterior, el istmo bucofaringio, antes llamado istmo de las fauces, ¿ya? Mientras que la parte lateral de la cavidad oral, las mejillas, estas son las mejillas, ¿cierto? Inervación de la mejilla. ¿Quién se encarga de inervar la mejilla? ¿Ah? ¿Qué nervio va acá? B3. El nervio, ya sabemos que es B3, ahí estamos bien. Sé que es B3 porque es el tercio inferior de la cara. Ahora, ¿qué rama del B3? ¿Qué rama del B3? El nervio bucal. El nervio bucal igualito, por fuera y por dentro. Infraorbitario por fuera y por dentro. Mentoniano por fuera y por dentro. ¿Estamos? El bucal se encarga de inervar la mejilla y la mucosa del carrillo, ¿cierto? Por lo tanto, atraviesa el músculo que se interpone entre la piel y la mucosa del carrillo. ¿Cómo se llama ese nervio? El nervio, perdón, el músculo buccinador, ¿ya? Solo lo atraviesa, pero no lo inerva. ¿Quién inerva el buccinador? ¿Nervio facial? ¿Quién inerva el buccinador? ¿Facial?
El nervio del buccinador, no hay nervio del buccinador. ¿Quién inerva? ¿Quién inerva el buccinador? ¿Ah? ¿Qué es el buccinador? ¿Es un músculo de la mímica o es un músculo de la masticación? ¿Ah? No, el músculo de la masticación solamente es el 4. El buccinador no te eleva la mandíbula, no te baja la mandíbula. Facial, ¿no? El facial, pues porque el músculo buccinador es un músculo de la mímica, pues, ¿no? Es el facial. El facial inerva, la rama bucal del facial. Más bien quien lo atraviesa es el nervio bucal. Por lo tanto, no es lo mismo el nervio bucal que la rama bucal del nervio facial. Porque el nervio bucal, ¿qué cosa es? Sensitivo. En cambio, la rama bucal del facial, ¿qué cosa es? Motor, porque es el que va al músculo buccinal. Entonces, las mejillas, principalmente la zona del carrillo, representan la pared lateral, pues, de la cavidad oral. ¿Ok? Representa la pared lateral. El techo, el paladar. El piso, el miloioideo. La pared lateral, la mucosa del carrillo. Apertura anterior, apertura posterior, porque tiene comunicación con la orofaringe. ¿Ya? La lengua. La lengua se encuentra entonces dentro de la cavidad oral propiamente dicha. ¿Inervado por quién? Principalmente por el nervio hipogloso. Y su inervación sensitiva va a estar a cargo de quién? De los 2/3 anteriores de la lengua, el lingual. El tercio posterior de la lengua, glosofaríngeo. Y a nivel de las valléculas, el nervio vago. Y la inervación sensorial, lo que es gusto, 2/3, nervio, cuerda del tímpano. Tercio posterior, glosofaríngeo. Y más a nivel de las valléculas, igual también el nervio vago, ¿no? Ahí tenemos a esta arteria. ¿Qué arteria sería esta que está acá? La arteria palatina mayor. Este nervio que está acá, el nervio palatino mayor. Este nervio de acá, nasopalatino. Y este que se va atrás, el nervio palatino menor. ¿Cierto? ¿Ya? Y ahí vemos los colores, ¿no es cierto? A ver, ¿quién sería el color azul? Nasopalatino. Nervio. Nasopalatino. Nasopalatino. Arteria. Nasopalatino mayor. No hay arteria nasopalatina. No, palatino mayor. Arteria palatina mayor. Amarillo, nervio. Nervio palatino mayor. Arteria palatina mayor. Celeste, nervio. Nervio que va al diente, a su alveolo y a la encía vestibular. Son los alveolares. ¿Cómo se llama este? El alveolar anterior. Para premolares, alveolar medio. Y para molares, alveolar anterior. Entonces, un paciente que sufre un corte en la encía vestibular a nivel de la primera molar, ¿cuál es el nervio que estaría comprometido? ¿Por qué nervio le dolería a ese paciente? Al posterior. Por el nervio alveolar posterior. ¿Y por qué arteria sangraría esa herida? Por la arteria alveolar posterior. Pero si el corte es en la encía vestibular a nivel endoincisivo central, ¿por qué nervio duele? Por el nervio alveolar anterior. ¿Y por qué arteria sangra? Por la arteria alveolar anterior. Tiene el mismo nombre. Pero si el corte es en la encía vestibular inferior, ¿por qué nervio duele? Por el nervio. ¿Por qué nervio duele si el corte es en la encía vestibular inferior? ¿Por qué nervio duele? Por el nervio naso incisivo, pues, por el nervio incisivo. ¿Y por qué arteria sangra? Por la arteria incisiva también. O sea, el nervio alveolar no solamente va al alveolo, sino también al diente y a la encía vestibular. Lo que cambia es la encía de atrás, ya sea palatina o ya sea lingual. Si el corte está a nivel de la encía lingual, en la zona de los incisivos, ¿por qué nervio duele? Por el nervio lingual, pues, encía lingual. ¿Por qué nervio duele? Por el nervio lingual. ¿Por qué arteria sangra? Por la arteria lingual. Si hay un corte a nivel del labio inferior, ¿por qué arteria sangra? ¿Por qué arteria sangra? A ver, ¿por qué arteria sangra? Si hay un corte a nivel del labio inferior, ¿por qué arteria sangra? Por la arteria, ¿qué arteria? Labial inferior. ¿Rama de quién es la arteria labial inferior, perdón? De la arteria facial. ¿Sí? Si te hacen un corte en el labio superior, ¿por qué arteria sangra?
Por la arteria labial superior. ¿Rama de quién? Facial. De la arteria facial. Pero si te muerde en el labio superior, ¿por qué nervio duele? ¿Por qué nervio duele? Por el nervio infraorbitario. Pero si te muerde en el labio inferior, ¿por qué nervio duele? Por el nervio mentoniano. Así va a venir el examen. Entonces, practiquen inervación sensitiva de la cara. ¿Ok? Practiquen inervación sensitiva de la cara. Ya está. Bueno, esta radiografía para el examen le puede venir ángulo de la mandíbula, se ve el cóndilo, se ve la escotadura mandibular, la apófisis colonoides. Esta es la parte del maxilar y esto vendría a ser la parte de la mandíbula, ¿no? Un poquito se ve la zona de los senos paranasales, ese sería pues el seno maxilar. ¿Y esto qué cosa vendría a ser? A ver, ¿qué sería esto para ustedes? ¿Ah? El tabique nasal, las coanas están hacia atrás. Esto es una curación, una amalgama. Una amalgama. Por ejemplo, esto de acá, si este paciente ya murió, a través de su odontograma o de una radiografía panorámica se puede saber más o menos qué edad tiene. Por ejemplo, tiene sus terceras molares, quiere decir que es más de 18 años, de todas maneras. Tiene una amalgama, hoy en día no se usan amalgamas, ya las amalgamas son de hace 20, 30 años por lo menos, ¿no? Al menos conserva alguna de sus piezas dentales, entonces su rango de edad debe estar pues entre los 18 y 30 años de edad aproximadamente. Ya. El día miércoles hay de todas maneras el repaso de la segunda parte, ya, desde agujeros de la base del cráneo hasta, ya, esto me dijeron que no, solo que se lo menciono, porque no va a entrar en el examen. A las 7 de la mañana, de 7 a 8:30. ¿En repaso no hay grabación? Sí, está la grabación allí. Bueno, yo le he dejado grabado. ¿No la has subido? Ahí le voy a preguntar al doctor Mondragón, ¿ya?